hija, ¿cómo estás? Bien, mira, yo escuché en la tele que es sexo. ¿Escuchaste qué? En la tele que es sexo. Bueno, mira, eso es... ¿Cómo te...? Bueno, hija, ¿sabes qué? Mejor anda con tu mamá, ella que te explique. Mami. ¿Sí, corazón? ¿Qué es sexo? ¿Qué cosa? ¿Sexo? ¿Dónde oíste esa palabra? A pesar de que estas escenas son parte de una dramatización, suelen ser muy comunes en los hogares guatemaltecos con niños y niñas de corta edad. No, Benito, a lavar la boca con jabón. Todos tenemos contenidos que hemos aprendido y que tenemos que desaprender. Y en ese caso, la educación sexual, este es el primer contenido alrededor del cual giran muchos tabús. No se habla del tema en casa, mejor que el papá lo hable o mejor que la mamá lo hable. ¿Qué eligen ustedes? Además, se tiene la creencia que a los niños de corta edad no les interesa saber sobre su sexualidad, ya que se considera el sexo como un asunto exclusivo de adultos, lo que resulta erróneo según los especialistas. La sexualidad viene desde que nosotros nacemos. Nosotros somos seres de energía, seres que tenemos una carga erótica que se llama la libido, y esa carga erótica va desde que nacemos en la boca, después se pasa la energía al área anal, genital y el área fálica finalmente. Vas a unir la construcción con Claudia y con Henry. Para Stephanie Guillac, psicóloga especialista en terapia de niños y niñas, el hablar de sexo con los niños no es difícil, ya que debe ser algo normal si se hace desde los primeros años de vida. Alrededor de 2 años y medio es, mira mi hija, mira mi hijo, tú te vas a enjabonar tus partes privadas, tú te vas a enjabonar tu pene, tú vas a enjabonar tu ano, o sea, tiene que ser así. Porque, y de una vez irles diciendo, esas partes solo tú las puedes tocar. Al momento de que sus hijos y sus hijas le pregunten sobre sexo o sexualidad, debe informarse y platicar con ellos y ellas de una forma natural, o bien abocarse a alguna persona experta de su comunidad para orientarse mejor. Es tradición que en Guatemala a los niños y las niñas se les enseña a dar sobrenombres a los genitales como pájaro, paloma, pan o tortuga. Pero en casa de doña Marta esto está cambiando. Él por lo menos ya sabe cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto, papá? Sin embargo, en muchos de nuestros hogares, cuando los niños preguntan sobre las relaciones sexuales, se les inventa historias fantásticas que únicamente desvirtúa la realidad y dificulta el hablar de sexo con nuestros hijos. Mi amor, te voy a contar la historia de cómo te tuvimos a ti. Tu papá y yo nos queríamos mucho y entonces le escribimos una carta a la cigüeña para que nos trajera una niña muy linda como tú. Le escribimos una carta y ella vino volando desde París. Esta es una de las historias que se le cuenta a los niños cuando preguntan cómo nacen los bebés. Los papás tienen que hablar con sus hijos, con sus hijas. La mamá tiene que hablar con sus hijas y con sus hijos respecto a la sexualidad de una forma libre. Hay que enseñarles a los niños y a las niñas, por ejemplo, cómo se llaman sus genitales. Los niños ¿qué tienen? ¿Y las niñas? Por ejemplo, cuando el niño está creciendo y empieza a hablar, se le enseña que la cabeza se llama cabeza, la mano es mano, y de la misma forma se debe enseñar que el pene es pene, la vagina es la vagina, la nalga es nalga y así todas las partes sexuales del cuerpo del ser humano. Como todos, una. ¿Y el de la niña? Hablar de sexualidad con los niños y las niñas con una forma clara y sin prejuicios ayuda a un mayor conocimiento de sí mismo. Así también, al tomar la sexualidad de una forma natural, los niños están más conscientes de su propio cuerpo y menos temerosos de sus sentimientos y de sus sensaciones. Desafortunadamente, los padres carecen de las herramientas adecuadas para hablar de sexo con sus hijos, ya que ellos mismos no tuvieron una adecuada educación sexual.
por lo que es recomendable que acudan a las instituciones que les pueden orientar en cómo hablar de sexo con sus hijos. Yo creo que los padres tienen que aprovechar todos los recursos que hay en las comunidades, que hay en sus barrios, que hay a su alrededor, los recursos de las propias escuelas, de los colegios en donde hay maestros. Según los expertos, cuando los padres hablan con sus hijos de sexo, se les está dando las herramientas para poderse defender de un abuso sexual. La mejor motivación para que los padres de familia que están viendo este programa, para que los maestros, para que las maestras, para que los líderes religiosos, líderes comunitarios aprendan a hablar libremente de educación sexual, la mejor justificación y la mejor motivación es que si no lo hacen, están poniendo en peligro la integridad física y sexual de las niñas y los niños con los cuales ustedes tienen contacto. Al saber cómo es su cuerpo, cómo nace, cómo cambiarán conforme van creciendo, y al conocer las sensaciones que les producen placer, ayudará a que los niños y niñas valoren su cuerpo y su sexualidad, y estén alerta de ser víctima de un abuso sexual. Viajamos hasta una aldea de Purulá, Baja Verapaz, donde encontramos a Rosita, quien, a pesar de ser una niña de solo 14 años de edad, en su corazón guarda una herida muy profunda. Pero entonces me dijo, bueno, sabes caleño, bueno, yo, como yo no sabe nada, entonces me fui. Y llegamos en una quebrada. Me agarró, lo sacó mi bipil, todo mi corte. Y él sacó su pantalón porque yo no sabía nada, entonces, ¿qué va a hacer? Digo yo. Yo me comencé a llorar ahí. Cuando Rosita tenía 12 años de edad, sufrió una violación de un hombre que ella llama Pedro. En nuestra plática con Rosita, quedamos asombrados cuando nos confesó quién era Pedro. Pedro, es que mi papá cabal, mi papá es... Niñas como Rosita desconocen su propia sexualidad porque en sus hogares nunca les hablaron de este tema y mucho menos de que nadie, ni siquiera alguien tan cercano como el mismo papá, debe tocar sus genitales. Hay una relación entre la niña y el niño que es víctima y el agresor. Hay un vínculo emocional que lo que genera es que la víctima no pueda contar libremente lo que está sufriendo. En muchos casos porque la víctima realmente no sabe que el trauma, que la agresión que está sufriendo es un abuso sexual. Si el abordar el tema de la sexualidad con los niños se vuelve complicado, el prevenir el abuso sexual infantil se vuelve una tarea difícil para los padres, maestros y la sociedad en general. Es decir, un padre de familia, un maestro que no habla con los niños ni con los estudiantes sobre educación sexual, está promoviendo, facilitando de que estas niñas sean víctimas de abuso sexual. Entonces, el niño que está capacitado para defenderse va a saber qué hacer. Pues sí, mi amor. Lucito, ¿y cómo te ha ido en el colegio? Bien, mamá. Bien, bien. ¿Y qué has hecho? Pero últimamente yo te he visto diferente, ¿no? Esta dramatización está basada en un hecho real. Es la historia de Claudia, quien no entendía por qué su hijo Raúl, de 11 años de edad, de la noche a la mañana, había cambiado su comportamiento. Y él ya no jugaba, él solo quería estar durmiendo, solo viendo televisión, se volvió muy rebelde, se volvió muy agresivo. Mi amor, ¿por qué no te vas donde tu abuelo? No. ¿Por qué no, mi amor? No, mamá, yo no quiero ir ahí. Después de mucho tiempo, Claudia empezó a sospechar que algo malo estaba pasando con su hijo y cuando por fin Raúl rompió el silencio, su madre se enteró de una horrible realidad. Fíjate que, ¿te acordás la noche que me quedé con él? Sí, ¿qué pasó? Fíjate que yo me quedé dormido, me dijo, y cuando yo sentí, me dijo, me estaba tocando mis pompas. Él fue abusado sexualmente, ¿verdad? Por mi papá, ¿verdad? Por el abuelo de él. Raúl expresaba el dolor de lo que estaba viviendo en su propia casa
con el silencio y un comportamiento diferente a lo acostumbrado. Hay que poner mucha atención a estos mensajes que envían los niños. Hay mensajes que envían los niños víctimas o las niñas víctimas que son expresos, es decir, cuando el niño se siente en la confianza de decirle a sus padres, mira, me acarició la maestra, me acarició el maestro, me acarició mi tío, me acarició la tía, el abuelo, etc. Y hay otros mensajes que no son expresos, son mensajes de cómo el niño o la niña se siente. Es el niño que empieza a ser más tímido, el niño que se siente con dolores de cabeza, inexplicables dolores de cuerpo. Lo peor y lo que suele suceder lamentable en estos casos es que cuando una niña o un niño empiezan a hablar de un ataque sexual, se enfrentan con un adulto que juzga la actitud pasiva que el niño tuvo. Le dijo, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué? Etcétera. Empiezan todos los por qué. La pregunta ¿por qué? Genera un sentimiento de culpabilidad en el niño y en la niña. Y este sentimiento de culpabilidad lo que va a generar es silencio. Al ignorar la voz de alerta de los niños y las niñas, estamos poniendo en riesgo no solo la integridad sexual de los pequeños, sino que incluso se está poniendo en peligro la vida de los hijos e hijas. La escuela es un espacio en donde los niños y las niñas pasan gran cantidad de tiempo del día y frecuentemente son los maestros los que se enteran cuando alguno de sus alumnos se encuentra pasando por el trauma de un abuso sexual. Para Mayra Orellana, maestra de primaria en la Escuela Oficial Mixta número 2 de San Miguel Dueñas, el tema de abuso sexual es frecuente escucharlo de parte de los niños y las niñas, pero son los mismos padres los que se resisten a que se les hable de sexualidad y mucho menos de abuso sexual dentro de las clases regulares. Normalmente lo que hacen es evitar hablar de esto. Y cuando hay una reunión de padres de familia y se les quiere hablar, los padres evitan y algunos hasta se incomodan. Debido a estas negativas, la educación sexual en las escuelas se da muy poco o con temor, lo que hizo que un grupo de organizaciones iniciara su propio proyecto de divulgación. ¿Qué les digo? No me siento cómodo hablando de esto. Estas imágenes corresponden a la campaña nacional por la educación sexual que impulsan instituciones sociales guatemaltecas en escuelas primarias con el fin de promover que los maestros y maestras aborden el tema de la sexualidad con sus alumnos y con los padres de familia. Ahora nuestras hijas e hijos. Tiene mensajes diseñados para padres, para madres, donde les decimos la importancia de la educación sexual, desmitificamos lo que se piensa alrededor, que la gente al menos reflexione que la educación sexual no es mala, sino que da beneficios a su vida, a sus familias, que no quita la responsabilidad de los padres de educar a los hijos, por supuesto que no. El capacitar sobre educación sexual a los jóvenes adolescentes tiene como objetivo que ellos se conviertan en replicadores del tema, no solo entre sus compañeros, sino también que visiten las escuelas primarias. Para los años en que estamos debe de haber educación sexual para que los niños puedan crecer con la mente más abierta y puedan ellos involucrarse en la sociedad y no tener temor o cuidarse más de las personas que traten de abusar de ellos. Se busca que un cambio de actitud sobre la educación sexual, tanto en la escuela como en los hogares, permitirá que se reduzcan los abusos sexuales en Guatemala, pero principalmente que las personas reconozcan la función de nuestro cuerpo ante la sexualidad.